Capítulo 21. El uso de la narración en el discurso público. El arte de la narración es el arte cuyo principio consiste en hacer que el pensamiento apropiado siga al pensamiento apropiado y el hecho apropiado siga al hecho apropiado. Es preparar primero la mente para lo que está por venir y luego dejarla ir. Walter Bagehot. Nuestro propio discurso es curiosamente histórico. La mayoría de las personas, obsérvalo, habla solo para narrar. No se enfoca en impartir lo que ha pensado, que lo más probable es que, a menudo, sea un asunto muy sencillo, sino en explicar al máximo lo que ha sentido o visto, que, de por sí, es bastante ilimitado y dilata la narración. Cortemos la narrativa. El curso de la conversación, incluso entre los más sabios, languidecerá. Y entre los necios se evaporará por completo. Así pues, si nos enfocamos en narrar la historia, decimos poco, pero con vehemencia. Thomas Carlyle. Solo un pequeño segmento del gran campo de la narración le ofrece sus recursos al orador público y estos incluyen la anécdota, los hechos biográficos y la narración de los acontecimientos en general. La narración, más fácilmente definida que dominada, es el recital de un incidente o de un grupo de hechos y sucesos, de tal manera que produzcan el efecto deseado. Las leyes de la narración son escasas, pero su práctica exitosa implica más arte del que parecería, tanto que ni siquiera tocaremos su técnica aquí, sino que nos contentaremos con examinar algunos ejemplos de cómo utilizarla en el discurso público. De manera preliminar, observa cómo el uso de la narración por parte del orador público difiere por completo del uso que le da el escritor de cuentos debido a que en el escenario no hay diálogos extendidos, ni la descripción de los personajes, ni la libertad en la elaboración de los detalles que caracterizan la narrativa del escritor. Sin embargo, existen varias similitudes en cuanto a la metodología, la frecuente combinación de narración con exposición, descripción, argumentación y sugerencias. El cuidado en cuanto a la organización del material para producir un fuerte efecto en el cierre, clímax, la práctica muy general de ocultar el punto de una historia hasta el momento efectivo, y la supresión cuidadosa de detalles innecesarios y, por lo tanto, incómodos. Así vemos que, ya sea escrito o hablado, el arte de la narración implica mucho más que hacer un recital de los hechos. La sucesión de eventos registrados requiere un plan para contarlos de tal modo que surtan un efecto real en los oyentes. También notarás que es probable que el estilo literario de la narración dentro del escenario sea menos pulido y más dramático que en la narración que se pretende escribir y publicar, y también más ferviente y en tono más elevado. Sin embargo, en este último aspecto, la forma en que se habla hoy en el escenario difiere de los modelos de las generaciones precedentes en las que un estilo muy digno, y a veces pomposo, era la única forma apropiada para hacer un discurso público. Tan grandes, nobles y conmovedores como eran estos discursos elocuentes y apasionados de los maestros de la oratoria de otros tiempos, a veces nos sentimos oprimidos cuando leemos o escuchamos sus sonoros mensajes durante un largo rato e incluso admitimos todo lo que hemos ido perdiendo en presencia, voz y pasión. Así que modelemos nuestras narraciones en nuestros discursos, así como nuestras otras formas de expresión, en las direcciones efectivas de los tiempos modernos, pero sin disminuir nuestra admiración por la escuela más antigua. La anécdota. Una anécdota es una breve narración de un solo evento contado con el suficiente impacto como para probar un punto de vista específico. Cuanto más agudo sea el punto, más condensada será la forma, y cuanto más impacte le suene la anécdota al oyente, más fácil será probar el punto en cuestión. Ver la anécdota como una ilustración, como un cuadro interpretativo, nos ayudará a mantenernos en su verdadero propósito porque una historia sin propósito es, de todos los delitos que se cometen en el escenario, el más mortal. Una anécdota contada por capricho no tendrá gracia cuando no tiene nada que ver con el tema en discusión. Por otra parte, una anécdota apropiada también ha salvado muchos discursos del fracaso.
No hay mejor oportunidad para hacer uso del buen tacto que al introducir historias ingeniosas o humorísticas en un discurso. El humor es agudo y como una espada que perfora lo profundo, a veces hasta herir el corazón. Se fundamenta en un repentino descubrimiento de una relación insospechada que existe entre dos ideas. El humor conecta cosas que no están relacionadas con lo incongruente. Era el buen sentido del humor de Douglas Jarrow el que nos hacía retorcernos de la risa viéndolo fruncir el ceño frente a un extraño cuyo hombro él había golpeado a propósito, pretendiendo confundirlo con un amigo diciendo: «Perdón, pensé que te conocía, pero me alegro de no conocerte». ¿O qué tal el sentido del humor del orador sureño, John Wise, cuando comparaba el placer de pasar una noche con una muchacha puritana con el de sentarse sobre un bloque de hielo en invierno, mascando granizo entre sus dientes? Otras anécdotas pretenden enfatizar alguna verdad en particular que el orador desea mostrar a lo largo de su charla. A veces, el orador la cuenta antes de comenzar con su tema y así la audiencia está preparada para hacer la comparación punto por punto, como Henry W. Grady al contar una de sus anécdotas antes de su gran discurso espontáneo en The New South. La edad no permite que todas las cosas se mantengan con fuerza y virtud, ni todas las cosas nuevas son despreciables. El zapatero que puso sobre su puerta el letrero que dice, «La tienda de John Smith», fundada en 1760, fue más que igualado por su joven rival al otro lado de la calle que colgó un aviso que decía, «Bill Jones». Establecido en 1886. No mantengo nada viejo en mi estantería. La anécdota también puede utilizarse al final del discurso a manera de conclusión. Otra forma de utilizarla es contando una parte de la anécdota al principio del discurso y reservar la otra parte para concluirla al final. Así, no solamente se mantiene interesada a la audiencia en el tema en discusión, sino también en cuál podrá ser el final de la simpática historia. Una última palabra sobre la introducción a la anécdota. Una introducción torpe e inapropiada es fatal, mientras que una sola oración adecuada o ingeniosa encenderá el interés de la audiencia y la preparará de manera favorable para escuchar lo que el orador quiere contar. Los hechos biográficos. Hablar en público tiene mucho que ver con hacer referencia a los diversos personajes que hacen parte de la historia universal. Naturalmente, la narración de una serie de detalles biográficos, incluyendo anécdotas de hechos interesantes en medio del discurso, juegan un papel importante a la hora de hacer un elogio, un discurso conmemorativo, un discurso político, un sermón, una conferencia y cualquier otro tipo de discursos públicos. El mensaje puede incluir detalles biográficos. Por ejemplo, durante un sermón es apropiado hablar sobre la vida de Moisés, así como en un discurso político cabe mencionar hechos biográficos de Gandhi.